Billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el más misericordioso y el más compasivo. Assalamu alaikum, paz y bendiciones, hermanitas hermosas. Quiero hablarles hoy como con mucha claridad, verdades a medias y mentiras y las cosas que vimos en los medios. El día de hoy, martes 17 de octubre, les voy a tratar de hacer un resumen general de lo que está pasando allá en Medio Oriente. Voy a tratar de usar palabras claves para no utilizar tanto. Hay ciertas palabras que en cuanto YouTube las detecte, lo que va a hacer es que va a bloquear el video para que no tenga publicidad porque están tratando de bloquear la información. Entonces les voy a pedir que tengan la mente abierta para la información que les voy a dar. Aquí en un minuto es un video que saqué de redes sociales. Al final viene su logo, es una página islámica, trae un resumen y voy a tratar lo mejor de mis habilidades a traducirles la información. Israel ha bombardeado 6.000 bombas en Gaza, en la franja de Gaza, en 6 días. Y dice, eso es lo mismo que durante un año, en todo el 2019, Estados Unidos tiró sobre Afganistán. Some human rights organizations are stating that such a relentless series of bombings is similar to a quarter of a nuclear. Y dice que algunas organizaciones de derechos humanos han dicho que esto es igual que una cuarta parte de lo que sería una bomba nuclear. Israeli officials opted to send up flyers through the air, forcing Palestinians to evacuate from the north to the south. Ahora, Gaza es como que solo una franja. La parte sur de Gaza hace frontera, o sea, está en la parte sur de Israel, porque realmente Palestina prácticamente ha desaparecido por lo que está sucediendo ahorita. Y la parte sur de la franja de Gaza, la parte sur de Israel, pega con Egipto. En esa parte les dijeron, vacíen la parte norte, váyanse al sur. Incluso hubo como cierta comunicación como que bastante secreta, según estuve leyendo en las noticias, con Egipto para que recibieran a los refugiados. O sea, querían vaciar por completo la franja de Gaza. Entonces lo que hizo Israel les dijo, vacíen la parte norte, váyanse al sur, y la gente se empezó a ir. Mandaron en su mayoría mujeres y niños y empezaron a irse al sur, y lo que hizo Israel fue bombardear a las personas que estaban huyendo, a esas mismas personas que les dijeron váyanse al sur y así van a estar seguros. Los bombardearon y luego dijeron ya váyanse a Egipto, y resulta que pues hay una muralla enorme dividiendo los dos países y no han abierto las puertas, o sea que no los dejan ir, no es que ahí quieran estar. Los palestinos no se pueden ir porque están rodeados por una muralla que no les permite salir de ahí. Están encerrados, por eso es que les llaman que es una prisión al aire libre. Ellos no se pueden ir, no tienen un aeropuerto. De hecho, Israel bombardeó los aeropuertos cercanos en Jordania y en Siria para que no pudieran mandar ayuda humanitaria a Gaza. Esto realmente es un desastre. 24-hour notice, only to later bomb them as they fled for safety, and even began to shoot at paramedics. Currently, more than... Bueno, esto es lo que les acabo de decir, lo mismo, que la gente estaba huyendo y los bombardearon, y ahora dice que incluso hicieron un baño de balas sobre los médicos, sobre los paramédicos, y el día de hoy, octubre 17, porque este video es de ayer o antier, el día de hoy bombardearon un hospital en Gaza. Entonces, nadie está seguro en Gaza. De hecho, ha habido personas, por ejemplo, la madre del primer ministro de Irlanda está ahí, está en Gaza. Ella no está segura, no la han podido sacar. O sea, estamos hablando de que personas de diferentes lugares del mundo, que están de turistas, que estuvieron de visita, están matando a todos, a los reporteros. ¿Se acuerdan que también hubo al principio... Bueno, vamos a continuar este video y después hablamos del principio. Vamos primero a continuar con esto. 60% de las personas que estaban huyendo son niños. Miles están debajo de los escombros. Y ahora, este es el problema, que ahora eso no termina nada más en Gaza. El día de ayer
ayer, octubre 16, una persona demente asesinó a un niño y hirió de gravedad a su mamá porque eran musulmanes. Y esto sucedió aquí en Estados Unidos. Entonces yo les pido, mis hermanitas lindas, tengan mucho cuidado porque siempre que hay conflictos internacionales, contra quienes se van primero es sobre las mujeres musulmanas que usamos el velo. Entonces tomen sus precauciones de ahora en adelante. 26 times and his mother left critically injured as the attacker screamed, "You Muslims must die." The cause of this was expressed by investigators. As a result of the Y entonces dice que este ataque está siendo descrito con estas palabras, y estas palabras son muy claras y espero que a todos se nos queden bien grabados porque es importante lo que está diciendo este señor. Vamos a escucharlo. Responsible leadership and lopsided, one-sided statements and coverage that we're seeing in the media. May Allah be. Dice, este ataque, o sea, el ataque contra el niño y su mamá, fueron absolutamente causados por un mal gobierno que está malinformando a la gente y que está tomando una posición defendiendo a solamente un lado, o sea, que está dando mal la información y solamente defendiendo a Israel, y lo que está provocando es violentando a las personas en contra de todos los musulmanes. Y entonces la islamofobia ahorita está completamente fuera de control y todos debemos de tener cuidado en todo el mundo, especialmente las mujeres que usamos velo. Entonces este video es de este grupo que se llama, se los pongo de Israel has nuevo. dropped 6,000. Aquí viene su logo de ellos, ahí dice One Path Network. Y en diferentes lugares yo realmente les sugiero que busquen su información afuera de los noticieros internacionales o de los noticieros nacionales de su país, porque lo que es aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, les están diciendo muchas mentiras. Recientemente les acabo de poner este video y después donde el presidente Biden, o sea, así con su bocota abierta, dijo que Hamas, que es el grupo que provocó los primeros ataques en Israel, pero no fue así. A ver, punto número 1, vamos a empezar desde un principio. Esto no es algo de ahorita. Esto inició hace 75 años con la ocupación de Israel al pueblo palestino. Y esto es algo que no se trata de ser antisemita o de odiar a los judíos, porque los judíos mismos están en contra de lo que está sucediendo. Verdaderamente no es algo religioso, esto es algo de poder. Entonces las Naciones Unidas han declarado Palestina en su conjunto como un pueblo ocupado. Y aquí está, de acuerdo al reglamento internacional establecido en el Haya, considera que un territorio ocupado, y Palestina es un territorio ocupado, es cuando se encuentra bajo la autoridad del ejército enemigo. Palestina está bajo la autoridad del ejército enemigo. Entonces, cuando ellos argumentan que Israel tiene el derecho a defenderse, cuando en realidad ellos son el enemigo ocupando territorio que no es de ellos, no están defendiéndose, ellos están a la ofensiva desde hace 75 años, desde 1948, que fue la primera vez que empezaron a masacrar personas y a desplazarlas y a quitarles su casa. Entonces, esto no es su derecho de ellos a defenderse, esto ha sido una ofensiva que tiene décadas, que las Naciones Unidas les ha pedido múltiples veces que dejen en paz el territorio palestino, que al menos se establezca una justicia y que se le establezca al pueblo palestino la libertad y los derechos humanos fundamentales que no tienen, que les han sido arrebatados desde hace décadas. Entonces, cuando ellos hablan de sí mismos como nos estamos defendiendo, no es cierto. Ellos han aplicado la ofensiva desde hace décadas, desde hace más de 50 años. Y debemos verlo así de claro como es. No se están defendiendo. Ellos han estado oprimiendo, masacrando, declarando la guerra y asesinando a las personas de Palestina desde hace más de 50 años. Entonces, no se están defendiendo. Están oprimiendo y lo que están haciendo es un genocidio. Bien. Ahora, como parte de su estrategia de guerra es estar diciendo estas mentiras, por ejemplo, decir que Hamas, que es
un grupo revolucionario que ellos llaman un grupo terrorista. Es un grupo revolucionario que ha salido de la frustración del pueblo palestino, que ha provocado ciertamente una defensa violenta en contra de la situación violenta que han vivido desde hace 50 años. Todos quisiéramos que hubiera paz y que ningún civil inocente falleciera. Eso es lo que todos quisiéramos. Pero ciertamente, cuando estás violentando a millones de personas, algunos de esos millones de personas van a despertar y van a hacer algo al respecto. Ahora, desde hace meses que Netanyahu, que es quien está a la cabeza del gobierno sionista de Israel, porque no todos los judíos son sionistas, no todos los israelitas son sionistas, no todos están de acuerdo con esto, así como Estados Unidos, su gobierno está apoyando la opresión del pueblo palestino, pero su gente no lo está apoyando. Entonces, en Palestina ha habido este grupo que se llama Hamas, que ha respondido a las ofensas de Israel a lo largo de los años. Entonces, Israel había entrado múltiples veces a golpear y asaltar personas que estaban pacíficamente rezando en la mezquita de Al-Aqsa, y eso pasó semanas antes de que todo esto sucediera. Pero meses antes, Netanyahu, que es el que encabeza el gobierno israelita, el gobierno sionista israelita que está provocando todo este desastre, Netanyahu ya había perdido las elecciones de su país, y para distraer a la gente, porque los mismos israelitas hace poco tiempo, y eso pasó en las noticias y yo lo vi con mis ojitos, el mismo pueblo israelita ya querían que él dejara en paz el gobierno. De hecho ya tenían un nuevo presidente, y Netanyahu tiene un escándalo de corrupción impresionante, se ha robado mucho dinero, es un corrupto, y para poder ocultar eso lo que hizo fue empezar una guerra hace semanas en contra de los palestinos. O sea, los balacean, se roban a los niños, los meten a la cárcel, golpean a las mujeres, asesinan gente. Eso es lo que hacen normalmente. Entonces lo que hizo Netanyahu fue como que hacer más y más y más de esto, y de pronto Hamas respondió. Y cuando Hamas respondió a las provocaciones, ellos dijeron, nos estamos defendiendo porque Hamas es horrible y nos está haciendo daño y bla, bla, bla. Pero quienes empezaron todo esto, y no quiero decir hace 75 años, sino ahorita, no fue Hamas quien empezó esto. Fue quien respondió después de haber sido múltiples veces agredido el público inocente, el público palestino continuamente, aunque al mismo tiempo jamás no representa al público palestino, porque finalmente son un grupo que está ahí, no es que les pidan permiso a los pobladores. La respuesta de Hamas no fue un hecho aislado, fue una respuesta a una provocación durante semanas de violencia en el lugar, semanas de violencia. Y cuando ellos responden, en las noticias nada más nos aparece un pedacito chiquito donde dicen, ay, estos salvajes, terroristas, malditos, malvados, están haciendo cosas espantosas y están decapitando niños, lo cual no es cierto. Y entonces después salen y dicen, no es cierto. Pero mientras tanto ya lo metieron en todos sus noticieros, y eso ya salió en México y en Estados Unidos, Europa, Canadá. Por todas partes dispersan información que no es cierta para ponerte en contra y poner en contra al público, porque entonces ellos se sienten libres y apoyados por el público para poder exterminar, que es lo que están haciendo, al pueblo palestino. Quedan muy poquitas personas y realmente pues han acabado con todo lo que había. Ok, ahora, yo les sugiero que busquen sus noticias en otros lugares. Yo les sugiero, por ejemplo, Al Jazeera. Al Jazeera es un noticiero de Qatar. Qatar es un país árabe que es también muy crítico de Arabia Saudita y de las cosas que hacen los árabes. Entonces, no es nada más, como que no les va a dar nada más un lado, sino que les va a dar una visión bastante global de cómo están las cosas. Y aquí en Al Jazeera te dicen que el día de hoy martes 17 de octubre, Israel bombardeó un hospital en Gaza.
Entonces las personas que están huyendo no están seguras, las personas que están en el hospital no están seguras, están bombardeando a todos, incluso a su propia gente. Es algo inaudito, inaudito. Y entonces aquí les puedo decir, leí una nota que me pareció muy interesante que hablaba de cuáles países cuáles países ya se levantaron en contra de la ocupación ilegal de Israel sobre el pueblo palestino. Estas palabras son de las Naciones Unidas. O sea, chicas, esto es de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas consideran Palestina un pueblo ocupado porque está siendo gobernado y controlado por el ejército enemigo, que es el ejército de Israel. Israel no existía antes de 1900 y tantos, no existía. Y entonces ellos dicen, es que nosotros tenemos un derecho porque Dios nos dio esta tierra hace 5,000 años, pero al mismo tiempo, si así fuera, ¿por qué los Estados Unidos no le devuelven también su tierra a los Cherokees? ¿O por qué no todo Latinoamérica le es devuelto a los mexicas y a los olmecas y a los toltecas? Porque hay muchísima gente que todavía habla sus idiomas nativos en América Latina. ¿Por qué entonces Rusia no puede tomar Ucrania si Ucrania era parte de Rusia hace tiempo? O sea, lo mismo podrían decir, ¿sabes? Entonces, ¿por qué ellos consideran que Rusia no puede tomar Ucrania, pero que Israel sí puede tomar Palestina? O sea, eso no tiene sentido. Que porque era su tierra hace 5,000 años, pues sí, y esta tierra que estamos ocupando tampoco era nuestra. O sea, nosotros mismos los latinoamericanos, pues somos un mixi de los europeos que vinieron y los indígenas que vivían aquí nativamente en América. ¿Y qué tal, o sea, con el exterminio que hicieron en Norteamérica? ¿Qué tal con lo que hicieron en Canadá y Estados Unidos, que acabaron y arrasaron con todos? ¿Qué tal en Australia? O sea, ¿por qué no le dan el país de Australia a los nativos australianos que siguen viviendo ahí y a los que, por cierto, hasta el día de hoy siguen oprimiendo? Entonces, no, o sea, tienen una forma de decir las cosas que no aplican las leyes para ellos. O sea, es como, mi ley aplica para todos los demás menos para mí mismo, y eso es repugnante. Aquí podemos ver cómo les encanta victimizarse y decir que ellos son los pobrecitos, cuando realmente ellos son quienes están haciendo el exterminio. Y esto es lo que tengo que decirles. Hay mucho más por decir, pero hasta aquí las noticias de los últimos 10 días de lo que ha pasado en Gaza. Pueden leer muchísimo más aquí en Al Jazeera y se los recomiendo ampliamente. Hay muchos países, queridas, muchos países que están completamente en contra y se han declarado en contra de la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel. Entre ellos, incluso Colombia ha declarado que está en contra de esto y Israel ya le mandó amenazas de que los van a bloquear y el mismo Colombia respondió. Irán también ya dijo que espera el cese inmediato del bombardeo en Gaza y ha amenazado a Israel con que va a haber fuertes represalias por su parte. En fin, hay mucho que saber. Aquí dice la máscara de cómo se expone la hipocresía internacional o de la ley internacional, porque volvemos a lo mismo. En Ucrania se llama a Rusia, que es el estado, el ocupante. O sea, Rusia es el agresor y esperan que todos odiemos a Rusia por agredir Ucrania. Pero aquí Israel es el agresor y esperan que todos odiemos Palestina, que está siendo ocupada desde hace medio siglo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué esa hipocresía absoluta que tienen ellos? En fin, esto es lo que hay hasta el momento. Y quería aclarárselos y espero que ustedes también puedan llevar esta información a las personas que conozcan, porque es lo que podemos hacer. De entre las pocas cosas que podemos hacer, estamos atados de pies y manos. O sea, no podemos nada más tomar un vuelo, ir, enlistarnos al ejército y defender al pueblo palestino. No nosotros. Y además la frustración de ver que los países musulmanes alrededor tampoco están haciendo nada. O sea, ¿dónde están los países musulmanes? Y esto es
vamos a otro problema internacional, que es que Arabia Saudita lo único que le interesa es el dinero y hacer edificios, y Arabia Saudita fue quien le dio permiso a Israel de hacer todo esto. Pero eso ya es tema para otro video. Si les interesa saber este asunto sobre las políticas de Arabia Saudita, esa es toda una cloaca distinta por abrir que es espantosa. Pero si les interesa les puedo hablar de eso. En fin, lo voy a terminar en este momento. Está muy difícil, está muy duro, chicas, tengan mucho cuidado. Esto es lo que hay y lo que sí podemos hacer es informar a la gente. Y si tú no puedes, si tú no tienes una plataforma, entonces pasa la información. Dales esta información a otras personas. Comentan cada vez que veas un video un video o un post o cualquier cosa que apoya a Palestina, dale like, haz un comentario, porque también nos están negando la información. Los videos que yo hago en TikTok y en diferentes lugares sobre Palestina casi no tienen visualizaciones, entonces necesitamos, si algo podemos hacer es por lo menos pasar la voz, por lo menos decir qué es lo que está pasando. En fin, que Allah, Dios Todopoderoso, nos perdone, nos guíe. Que Allah Todopoderoso proteja a nuestros hermanos, le dé libre mártir a los acaecidos, le dé consuelo a los sobrevivientes y que termine con los opresores. Palestina no es el único país que está así. Nuestros hermanos y hermanas musulmanes están sufriendo en diferentes lugares del mundo. Palestina es el que está siendo más brutal y más público, pero hay mucho sufrimiento el día de hoy. Gracias por escucharme. Y no dejen de pedir en sus duas por nuestros hermanos y hermanas que están siendo oprimidos alrededor del mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, de Dios Todopoderoso, sea con todas ustedes.